Artículo 7. ¿Qué página? Página 12. 2. El amor a los enemigos. Como bien sabemos, es el mandato de Cristo. Amar a los enemigos. Es decir, amar a los que nos hacen mal. Esos son los enemigos, los que nos hacen mal. Y es un mandato de Cristo que me parece prácticamente, digamos, es único en la historia de la humanidad, de las religiones. No sé si una religión hablará de eso, pero me parece que no. Es muy difícil amar a los enemigos. Porque la reacción espontánea, lógica, es agarrarse a trompadas, defenderse y a veces atacar y, si es posible, terminar con el enemigo. Buen día. Buen día. Esa sería la reacción más espontánea, ¿no? De odiar a los enemigos. Como dice en el Antiguo Testamento, amarás a tu enemigo y odiarás a tu enemigo. Ojo. Y de ahí viene la pregunta del doctor de la ley: ¿y quién es mi prójimo? Después de la palabra del samaritano. Porque está desde el principio. Y Cristo dice: no, hay que amar a los enemigos. Pero, ojo, un momento, espérense. Los enemigos de Dios son siempre enemigos. Mis amigos pueden ser mis enemigos. Porque si mis amigos son enemigos de Dios, si mis amigos, en vez de ayudarme a ser bueno, me ayudan a ser malo, no son mis amigos, son mis enemigos. Aunque compartan el mismo pan y el mismo vino. Ojo. Si mis amigos no me enseñan el camino de Cristo, si mis amigos sacerdotes, por ejemplo, no me ayudan a ser buen sacerdote, si mis amigos de la política, tengo amigotes políticos, o sea, no políticos, sino que les interesa la política, ¿no? Que siempre están molestando con eso. Si me quieren, como una vez, hace mucho, ¿no? Cuando yo era laico, se me acercaron unos amigotes, ya medio grandotes los tipos, ¿no? O sea, chachones grandes. Yo tenía 20 años, era un niño inocente, y se me acercan para incentivarme a la lucha. Era la época de la guerrilla. Y entonces sí, porque tienen, hay que tener este otro. Y quería que yo fuera a enfrentar la guerrilla, y no me daba ningún arma, y ellos tenían armas, ¿no? Dice: no te preocupes, nosotros vamos a venir a vengarte. Yo no quiero que venga a vengar, quiero que me den una arma para defenderme. Me mandaban al frente. Son malos amigos, ¿no? Y no hay que... O sea, son enemigos los malos amigos. ¿Y por qué digo esto? Porque habitualmente pensamos nosotros: el que me hace mal a mí es mi enemigo. No. Quizás cuando mi papá, me acuerdo, me pegó una patada bien dada, se comportó como un amigo, no como un enemigo, porque tenía razón mi papá y no yo, y ese fue mi amigo. Y en ese momento yo pensé otras cosas, ¿no es cierto? Pero ahora que lo pienso de grande, digo: estuvo bien. ¿Te das cuenta? Pero no es el que me hace mal mi enemigo, ojo, sino mi enemigo es el que me aparta de Dios, por más que sea amigote. Bueno, por ejemplo, el diablo. Ustedes saben que el diablo es muy amigo nuestro. Siempre se acerca con bombones, con cosas así, ¿no? Pone cara de amigo el diablo. Viene con una propuesta buena y simpática y agradable y todas las cosas, y adornada y todo, ¿no? Como le pasó al cura de Ars, santo cura de Ars, que era un buen párroco, un santo párroco,
Y el demonio lo tienta y le dice, bueno, pero vos estás cansado de tanto trabajo, tenés que hacerte cartujo, te vas a perder todo el tiempo para rezar. Y el cura de edad dijo, sí, entonces sí, me voy a hacer cartujo. Entonces fue a pedir permiso al obispo, y el obispo le dijo, no, usted no es para cartujo, usted es para párroco. Y efectivamente era así. Pero el demonio se hizo el amigo, le hizo pensar esa cosa buena, hacerse cartujo. Así siempre nos tienta, pone cara de amigo, si nos tienta con cosas buenas, pero para apartarnos de Dios, para alejarnos de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces mis enemigos, si mis enemigos son enemigos porque me quieren ayudar a acercarme a Dios y me tiran la patada, no son realmente enemigos. Si mis enemigos son mis enemigos porque me quieren apartar de Dios, son mis enemigos. Y hay que saber defenderse. Pero también está la famosa frase que les he dicho algunas veces de Liniers, ¿se acuerdan de invasiones inglesas? Los ingleses eran protestantes. Y en aquel entonces, el protestantismo, y en Inglaterra en concreto, era anticatólico. Muy anticatólico. Entonces, cuando son las invasiones inglesas, los ingleses, anglicanos, prohibieron la procesión de la Virgen del Rosario, que se hacía el primer domingo de cada mes, el Santo Domingo, de la iglesia nuestra, la procesión por la Virgen del Rosario. Prohibieron eso. Y después se burlaban, se mofaban de los sacerdotes que llevaban la comunión a los enfermos, porque ellos no tienen Eucaristía, no tienen el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces Liniers, cuando ve eso, un día estaba en la Catedral de Buenos Aires, ve que un sacerdote toma la Eucaristía, la guarda así para ver un enfermo, pero iba a escondidas, que no le dicen, ¿qué pasa? Y no, porque si me ven los ingleses, se van a burlar, capaz que me pegan. Y ahí se decide expulsar a los ingleses. Pero dice él, cuando arenga a los soldados a pelear, dice, hay que luchar con bravura, con gobiernos españoles, y matar a todos los ingleses que podamos. Pero una vez vencido el enemigo, hay que utilizar la misericordia, porque nuestros enemigos también son nuestros hermanos. ¿Se da cuenta? Porque eran seres humanos y cristianos, aunque fueran herejes. Esa es la actitud cristiana, ¿ves? Son mis enemigos, pero son mis hermanos. Entonces, después de haberlo vencido, hay que utilizar la misericordia, como hizo él, ¿no? Porque al general Beresford le dijo, ¿no? Si juraba no volver a tomar las armas contra España, le daba la libertad. Y el tipo juró, y entonces volvió a Inglaterra, si no, lo tenía preso. ¿Ve? La misericordia, que no es onza. Como buen militar, sabía que este otro iba a querer volver a... pero es el amor a los enemigos. Un amor prudente y amoroso. Porque mis enemigos son mis hermanos. Y son mis enemigos. Entonces hay que defenderse, hay que cuidarse, pero hay que amarlos. Excepto al diablo. Porque el diablo es, por decir de una manera, totalmente mi enemigo y enemigo de Dios. Como decía el famoso San la Muerte, es un diablo amigo. Porque usted le pide y él le da. Usted le pide plata y le consigue plata. Le pide que le solucione los problemas de trabajo y soluciona los problemas. Pero hay que rechazar, hay que llegar a Dios. Ese demonio es siempre mi enemigo y nunca es mi hermano. Entonces no hay que amar al demonio, porque nunca va a llegar a ser mi hermano. Y los condenados en el infierno, aunque sean seres humanos, son mis enemigos y nunca van a ser
ser mis hermanos, porque nunca me van a amar. En cambio, los enemigos, como decía Liniers, estos ingleses, que por muchos motivos políticos y religiosos son mis enemigos, son mis hermanos que le dicen, bueno, pero quizás algún día me amen, como yo los amo. Puede ser. Entonces hay que amarlos por eso. No por ganar el amor del otro, sino quiere decir, algún día dejen de ser mis enemigos. Por Dios, por la gracia de Dios, ¿no? Entonces San Juan de la Cruz dice, en las cautelas, dice, hay que amar como Dios ama. Ya lo sabemos eso, ¿no? Y esto quiere decir, bueno, Dios ama a todos. ¿Cómo ama Dios al diablo? Fíjense, porque es criatura de Dios, salió de las manos de Dios. ¿Cómo lo ama? Como dice el Castellani. Bueno, Dios usa al diablo para un bien. Entonces, las tentaciones y los pecados también, ¿no? Al final, Dios saca un bien de ese mal. Lo que dice Castellani, que le citaba la vez pasada, ¿no? Que el diablo, el novelista, el periodista y el jesuita utilizan la mentira para mayor gloria de Dios. Él era jesuita, periodista y novelista. ¿Por qué? Porque Dios ama a sus criaturas y ese amor con que Dios ama a las criaturas pone bondad en las criaturas. La bondad del diablo consiste en que todas las males que él hace son para bien de Dios, para gloria de Dios, al final. Y él no quiere que sea así, pero es así. Dios se vale de los pecados y de todos los males del mundo para hacer bien. Esa es la sabiduría de Dios. Y el diablo, a pesar de él y de sus pesares, también Dios lo ama en cuanto a criatura y por tanto tiene esa capacidad que él no quiere, pero tiene la capacidad de hacer bien. Entonces, ahora, yo no tengo que amarlo al diablo, Dios sí. Y después, las personas de este mundo, Dios ama, cuando Dios ama a las criaturas, y sobre todo a las personas, ¿no? Les infunde su bondad, la bondad divina. Infunde la bondad. Y a quien, digamos, a quien Dios más intensamente ama, infunde mayor bondad. Porque la bondad natural y sobrenatural, especialmente, es un don de Dios. Entonces, algunas personas, como la Santísima Virgen María, Dios las ama más que a todos. Y por eso es más santa que todos, más buena que todos. Y por eso tenemos que amarla más a ella. Porque Dios la ama más. Y bueno, y todas las personas, ¿no? Que cuando vemos la bondad de una persona, nos damos cuenta, esta persona es amada por Dios de un modo específico, yo tengo que amarla de ese modo específico, como Dios. Entonces Dios ama a sus enemigos. Por eso, como bien sabemos, Jesucristo dio su vida por sus enemigos, que somos nosotros. Todos los seres humanos, de la edad hasta acá, menos la Santísima Virgen, somos enemigos de Dios, o hemos sido. Y Dios, y bueno, y Cristo, en su amor a los enemigos, dio su vida para que dejáramos de ser enemigos de Él, para que fuéramos buenos. Entonces también tenemos que amar a los enemigos de Dios para tratar de que sean buenos. Y a nuestros enemigos, si nuestros enemigos son enemigos nuestros, porque son enemigos de Dios, hay que amarlos para que ellos sean amigos de Dios. Y si son enemigos nuestros, porque nosotros somos malos, bueno, tenemos que acá nosotros descubrir dónde está el mal verdadero. Entonces dice así, este artículo 7, es más meritorio amar al enemigo que al amigo. Y tiene objeciones muy bien hechas, no esas objeciones tontas que a veces pueden tomar para burlar
está bien pensado. Pero, o sea, padre, que aquí está supuesto de que hay que amar a los enemigos. Claro. El problema que se plantea es quién es más meritorio. Más meritorio, amar al amigo o al enemigo. Claro. Lo de amar al enemigo ya lo vimos. Y es el mandato de Cristo. Claro. Y, como les iba explicando, ¿por qué fulano tal es mi enemigo? ¿Porque yo soy malo o porque él es malo? Y aquí dice, bueno, ¿cuál es más meritorio? Entre los dos amores, que abarca toda la humanidad, la mitad de la humanidad es mi amigo, la otra mitad es mi enemigo. ¿Dónde hay más mérito ante Dios? Parece que es más meritorio amar al enemigo que al amigo. Parece. ¿Por qué? Porque dice Mateo, si amáis a quienes os aman, ¿qué recompensa recibiréis? Realmente está bien, es palabra de Cristo. Si saludáis a los que os saludan, dice, eso también lo hacen los paganos, dice Jesucristo. ¿Qué recompensa hay? Amar pues al amigo no merece recompensa. La tiene en cambio amar al enemigo, como a sí mismo dice. Pues más meritorio amar al enemigo que al amigo. Está bien la objeción, tiene un fundamento. Y uno se da cuenta que sí, amar a ese enemigo es más difícil. Porque uno tiene bronca, tiene esto, el otro, el recuerdo, el rencor y claro, me hizo daño, ¿no? Me insultó, me pegó una trompada, me quitó la novia, o el novio, o cualquier estupidez otra, ¿no? Pero yo estoy ofendido y estoy resentido porque algo me hizo el otro, ¿no? Bueno, y amar a esa persona es muy difícil, tan difícil que realmente si no somos buenos cristianos no podemos. No podemos amar, y ahí están todos los resentimientos y los problemas espirituales y psicológicos y sociales. Por ejemplo, dentro de lo que es el marxismo o el socialismo, esa ideología, se basa en no amar al enemigo, la famosa lucha de clases. Digamos, de hecho, hay que odiar a nuestros enemigos. O mejor dicho, odiar a la clase social enemiga. Porque, supongamos, ¿no? Ese fulano de tal, ¿no? Que es rico y está en la China. A mí no me hizo ningún daño. En todo caso, Bill Gates, que está en Estados Unidos, sí me hizo daño. Pero el chino, qué sé yo. Y el marxismo, por el solo hecho de ser rico, de pertenecer a una clase, determinada clase social, hay que odiarlo. O quizás no hay que odiarlo, pero hay que combatirlo. Quizás habría que estudiarlo un poco más, ¿no? No plantea el socialismo el odio como actitud moral, pero sí el combate, la lucha de clases. Que en la práctica, esa es la teoría, pero en la práctica hay que odiarlo. Y en la práctica, es como dice Oliverio Cromwell, en el anglicanismo de Inglaterra, ¿no? Dice, a los católicos es lícito mentirles, robarles, hacer fraude, matarlos por el reino de los cielos. Entonces, hay una actitud de lucha en contra, porque ellos, por el solo yo ser católico, son mis enemigos, lo cual es falso, porque para ser enemigo es una cuestión personal, la enemistad. Y en el marxismo lo mismo, es falso, no son mis enemigos, es una clase social que, como plantea el socialismo, el marxismo, ¿no? Bueno, de hecho, son contrarios. Y bueno, el mensaje de Cristo no es así. Amar a los enemigos. Tratar de ver cómo este enemigo puede convertirse en amigo. ¿Para qué matarlo? Segunda objeción. Una cosa es tanto más meritoria cuanto mayor es la caridad de la cual procede. El amor sobrenatural. Muy bien, amar a los enemigos es de los hijos de Dios que son perfectos. Es cierto.
por todos los motivos que hemos dicho, por lo que dice Cristo, ¿no? Amar a los amigos es fácil, amar a los enemigos es más difícil, y hay que tener una perfección en la caridad. Como dice San Agustín, amar en cambio al amigo es caridad imperfecta. Por lo tanto es más meritorio amar al enemigo que amar al amigo. Tiene razón. Y la tercera objeción, debe haber más mérito donde hay mayor esfuerzo para el bien, ya que cada cual recibe su recompensa según su trabajo, como vemos en San Pablo, la primera carta de los Corintios. Pero, acá ya no estoy de acuerdo con Santo Tomás. Porque el mérito, o sea, el mayor esfuerzo, por ejemplo, para robar un banco, es mucho más esfuerzo que sembrar los zapallos. Y mucho más riesgo, porque el zapallo es bonito, ¿no? Pero el banco está el policía, está esto. Es más peligroso. Y más esfuerzo, más hay que pensarlo más. Porque el zapallo te tira semillas, sale el zapallo. Aquí hay que pensarlo, el otro. Pero Estrategia. Es la estrategia. Pero dice más esfuerzo para el bien. Ah, cierto. No para el mal. Claro, tiene razón. Para el bien. Para bien. Lo que quiero decir es que el esfuerzo en sí mismo no es meritorio. El esfuerzo. El mérito viene del bien y no del esfuerzo. Ahí está la trampa. Porque es al revés. Si yo soy tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que amar a los enemigos no me cuesta ningún esfuerzo, es porque soy muy bueno. En cambio, como no soy bueno, amar a los enemigos me cuesta mucho esfuerzo. Cada vez que pienso en mi suegra me hiere la sangre. ¿Por qué? Porque me falta la perfección. Ahora, cuando logro amar al enemigo, ahí es una señal, un signo de la perfección en la caridad. Ahí sí. Por eso digo que el esfuerzo en sí mismo no tiene ningún valor. O tiene un valor, digamos así, técnico, ¿no? Por eso digo esto, ¿por qué? Porque está muy de moda esto, este planteo falso. En el colegio, por ejemplo, en la escuela, un chico le cuesta mucho, ¿no? Es medio bomba. Y entonces, y se esfuerza, y bueno, alcanzó para un 3. Y entonces el profesor dice, no, voy a premiar el esfuerzo, le pongo un 5 para que apruebe. Y no, si no le da, no le da. ¿Ve? El esfuerzo se puede premiar de otra manera, de dar plata. ¿Ve? Pero el 5 o el 10 no es por el esfuerzo, sino por lo que sabe. Y si a fulano de tal no le cuesta estudiar y le es fácil, y sacó un 10, sacó un 10. Entonces el premio al esfuerzo no es poniéndole la nota como si supiera mucho. Hay que poner la nota por lo que sabe. Y después darle caramelo, darle otro, el premio al esfuerzo. Pero no el premio a lo que no se mereció. Ahora bien, el hombre necesita mayor esfuerzo para amar al enemigo que para amar al amigo, porque es más difícil. En consecuencia, parece más meritorio amar al enemigo que amar al amigo. Parece. Este planteo de un poco distinto, Kant dice algo así, ¿no? Que amar al amigo es menos meritorio. ¿Por qué? Porque es más natural. Y para Kant, la moral de Kant no es de lo espontáneo y natural, sino lo que yo determino que es bueno. Se llama eso, bueno, no me acuerdo de lo que le da, ¿no? Lo que yo determino que es bueno, si yo hago eso, que yo determiné que es bueno, eso es meritorio. Es decir, la bondad de la persona consiste en cumplir con las metas que uno mismo se ha propuesto. La autonomía moral y también filosófica, ¿no? Pero, y no, la perfección de la persona está en el bien, en amar el bien, y hacer el bien si puede, pero por lo tanto amar el bien.
Ahí está la perfección de la persona. Contra esto está el hecho de que lo mejor es lo más meritorio. Pues bien, es mejor amar al enemigo, o sea que es mejor amar al mejor. Pero, ojo, acuérdense, si mi amigo es mejor amigo de Dios, es más meritorio. Si mi amigo es más amigo mío, pero no amigo de Dios, no es más meritorio, porque no es mejor persona. A eso se refiere. Como lo que dice San Juan de la Cruz, hay que amar al modo de Dios. A quien Dios más ame, hay que amarlo más. No al que es mi amigo en un sentido personal, quiero decir, por mí, sino por Dios. Entonces sí. Ahora eso en la práctica, padre, fíjese, está al revés, ¿no? Porque gente inclusive católica practicante, no sabe medir esa relación. Puede más las amistades personales que aquel otro que quizá ama más a Dios y uno no lo contacta. No le interesa. No le interesa. En vez de medir por ese fervor, el amiguismo, hay un amiguismo. Entonces tengo amistades que me complacen de toda la vida y por lo tanto me junto con ellos. Pero aquel otro que ama más a Dios, no lo veo, no comparto. Voy a poner otro ejemplo distinto, pero porque tiene que ver con esto, ¿no? En la política. Cuando yo llegue al gobierno, voy a poner a todos mis amigos en puestos. No, tengo que poner en puestos a aquella gente que es capaz, que es idónea para ese puesto, y no a mis amigos. Entonces, es análogamente, en el ámbito social, digamos, esto. No, es idóneo en el sentido de que, bueno, el que es amigo de Dios, sí, no por amiguismo mío. ¿Por qué? Porque si no, esto que está diciendo acá Santo Tomás sería una cuestión meramente psicológica y no moral o espiritual, sino psicológica, es decir, porque por el amiguismo le respondo con amiguismo. Y dice, no, acá está Dios, por medio, está dando la caridad, acuérdense, del amor a Dios. Y por lo tanto, este que ama más a Dios es mejor persona. Y entonces yo quiero ser amigo de él. Pero resulta que este que es mejor, que ama más a Dios, me trata mal a mí, porque yo soy malo, o soy díscolo, o soy no sé qué, y entonces me reta, me el otro, como ese texto, ¿se acuerdan que hablamos de la vez pasada, de San Pablo, a la carta a los Efesios? La mujer debe estar sujeta a su marido, y el marido debe amar a su mujer. Y entonces esa sumisión, u obediencia, o subordinación, uno diría, bueno, eso está mal, eso no, porque está la igualdad por sobre todas las cosas. No, está Dios por sobre todas las cosas, que es muy distinto, no la igualdad, ni la libertad, Dios. Y el amor a Dios. Entonces, es mejor amar al mejor, no al amiguismo, sino al que es amigo de Dios. Yo quiero ser amigo de los que son amigos de Dios. Entonces es más meritorio. Entonces, amar al enviado. Bueno, al que viene de Dios, sí. Claro, esa relación con Dios. Le dice, cree, pero al que le envió. Claro, así dice Cristo, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Sí. Y a ver, se puede hacer una pregunta, dice, ¿desde dónde se parte? Porque si se parte del mérito, se parte de ahí, de que el bien, entonces, como recompensa, si se parte del mérito, sí, la recompensa se une al mérito. Claro. Entonces, si se parte de que somos malos, ¿dónde está la razón del perdón? Bueno, es decir, no se la puede encontrar a la razón del perdón. Y la conversión. Porque se parte que somos malos. Escúcheme, somos malos, pero queremos ser buenos. Si queremos ser buenos, mejor. Dice Pablo, quiero hacer el bien. Claro. Pero ¿dónde va a estar el mérito de amar al amigo o amar al enemigo? En el Si bien. estamos perdidos. Bueno, no, pero escúcheme, yo soy malo, no mucho, pero soy malo, pero quiero ser bueno. Ese querer agradar a Dios o ser fiel a Cristo, eso se hace una bondad. Es una conversión. A ver, padre, cuando uno tiene mérito, es decir, el mérito ya está deseando la recompensa. Es decir, unir las dos palabras, mérito y recompensa,
creerse que se sabe cuando no se sabe. Es la peor ignorancia, unir esas dos palabras. También en una etimología dice que mérito viene de meretriz. No, pero acá no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con eso. Acá pero merezco el cuerpo, si yo me... Pero no, tengo una hermana que dice, yo trabajo, merezco esto, merezco esto, espera un poquito, ¿sí? Que el mérito, acá estamos en el orden de la moral cristiana, no en la cuestión sociológica, por ejemplo, ¿no? En la cuestión sociológica, el que trabaja merece su salario, como corresponde, ¿no? Pero hay trabajos inmorales, contra Dios. Entonces, el que cumple bien su trabajo, que es contra Dios, merece un sueldo, pero no merece la vida eterna. Porque acá el mérito se refiere a eso, ¿no? A lo sobrenatural, merecer la vida eterna. Entonces, por eso ponía el ejemplo del ladrón. Ha hecho tanto esfuerzo, hizo una cosa muy bien. Y está hay películas así, ¿no? De robos o de ladrones famosos que nunca los pescó la policía. Y tiene un gran mérito que hace una película en homenaje al ladrón que nunca lo pescó la policía. Y bueno, como dice Cristo cuando habla de los fariseos, mejor dicho, cuando habla dice, aquellos que hacen buenas obras para que la gente los vea, ya recibieron su recompensa en este mundo. Y no va a tener recompensa en el cielo, ¿no? Como el Bonnie and Clyde, ¿se acuerdan de la película? Sí. Respuesta. Como ya hemos expuesto en otro encuentro, la razón o el motivo de amar al prójimo con caridad es Dios. ¿Ven? Ahí está todo el asunto. Por eso decíamos de Kant, no es por la autonomía, sino por Dios. Si fuera por la autonomía, si fuera por el éxito, porque se acuerdan que hablamos muchas veces de la moral calvinista, que se fundamenta en el éxito. Entonces, me fue bien en el robo, me fue muy bien en el asesinato, soy el mejor. En Sicilia, mis parientes antiguos, ¿no? Que hacen de Sicilia, eran los mejores. Y nunca los pescó la policía. Pero el asunto es por Dios. Por tanto, cuando se pregunta qué sea mejor o más meritorio, o más amigo o enemigo, todo tipo de amor puede compararse entre sí de dos maneras. Es decir, a veces es mejor amar al amigo y a veces es mejor amar al enemigo. Depende. Porque si es por Dios, está por encima de esta dialéctica, amigo o enemigo. Porque quizás mi enemigo es más bueno que mi amigo. O al revés. Porque yo tengo amigos muy malos. Se me vino la idea de que hay que hacer una distinción cuando uno aplica de plano. Hay enemigos en un plano muchas veces, en un plano de la realidad, que deja de ser enemigo en otro plano. Claro. Es un tema delicado de prudencia porque es difícil a veces. Por ejemplo, tengo un enemigo en el orden político, porque yo soy peronista y radical, o viceversa. Sin embargo, eso no quiere decir que en otro plano de la situación... ¿Sabe qué me pasó? Estaba en Italia, en un convento de los dominicos, Polonia, ¿no? Y había un religioso, un sacerdote, muy comunista, pero comunista, ¿no? Pero muy religioso. Y realmente, pero cuando tratábamos el tema, se agarraba la podrida. Y una vez había elecciones en Italia, y él iba a votar los Prodi, que era el católico comunista, ¿no? Ese domingo que elegí, no apareció por el convento, desapareció el tipo, para no pelearse con nadie. Porque como usted dice, pero en otro nivel, era un muy buen religioso, ¿no? Pero tenía estas ideas, qué sé yo. Sí, pero siempre si no se puede entender la paz en la comunidad, ¿no? Como no podría existir la comunidad. Claro. Si uno acá el enemigo en un plano, póngale otro plano, puede ser líneas de arte, uno pertenece a una escuela de arte, el otro pertenece a otra. Sí. Y por cuestiones religiosas. Porque está la convivencia que es por la caridad, no por la idea. Y la caridad abarca a todos. Entonces, bueno, claro, hay ciertas religiones opuestas, como el Islam, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones. Los adventistas son muy opuestos, porque para los adventistas, como para los testigos de Jehová, los católicos somos hijos del diablo. El tema difícil, que haya convivencia, como dice usted, ¿no?
Pero con otras religiones, con los mormones no sé, ¿no? Pero cuando estuve en Tierra Santa, hace muchos años, en Jerusalén, casi me pegan, ¿no? Porque estaba yo siempre con hábito, ¿no? Y pasó un grupo de una familia judía, y pasó uno y me gritó de todo, en hebreo, me empezó a gritar. Y yo supuse lo que me estaba diciendo, ¿no? Pero por la cara del tipo, ¿no? Pero con otros judíos me llevé tan bien, tan bien. La convivencia es parte de la caridad cristiana o no cristiana, es parte de la caridad. Al otro día se dio un encuentro religioso y invita a una persona en la iglesia acá cerca. Entonces yo digo, yo ningún problema. Entonces me parece que el encuentro y la propuesta era válida, que se entiende por interés religioso. Y el lenguaje a conocer, pero cuando me dijo que era con ceremonia, con celebración, no, ya es distinto. Porque en lo religioso no somos iguales. Claro. Aunque en otras cosas, pero sí le dije, es más, yo he estudiado historia de las religiones y me he dedicado a estudiar otras religiones, tratando de entender la lengua de cada uno. Le digo, no, es malo, vayamos, hagámoslo en el salón, claro, démosle permiso, o a mi casa o a la tuya, ningún problema, que venga diferentes religiones. Pero para hacer algo que es compatible. Sí. Si no, no. Sí. ¿Por qué? Porque somos distintos y en este punto somos contrarios. Pero en otro punto no. Lo mismo, siempre les cuento el caso de Reutemann cuando fue gobernador de Santa Fe. Puso ministros, él entró para el peronismo, ¿no? Pero puso ministros a tipos que no eran peronistas, pero que eran idóneos. Y los muchachos peronistas se quejaban, porque no puso a los amiguitos. Y él puso de ministro de salud a un médico. Y el anterior gobernador había puesto al ministro de salud a un ingeniero, porque era peronista. ¿Se dan cuenta? Entonces no, hay que saber en qué sí y en qué no. Una vez un comisario de la policía, este es un hecho histórico, un comisario de inteligencia de la Policía Federal lo manda a llamar Perón a su oficina y le da un cargo del más alto nivel de inteligencia. Entonces le dice este comisario de la Policía Federal, pero yo no soy peronista y soy antiperonista. Y le dice Perón, no hay inconveniente, me dice, el máximo cargo de inteligencia, su idoneidad, me dice. ¿Por qué? Porque usted no es traidor. Para un conductor político es mucho más grave trabajar con traidores que con personas idóneas. Eso le contestó Pedro. Bueno, acá algo así, pero le hizo el plano cargo de inteligencia. Escucha, acá en el plano sobrenatural, espiritual, por eso dice, todo esto que estamos hablando es por Dios. Entonces sí. Entonces dice, hay dos cuestiones. El amor al amigo prevalece cuando el amigo es mejor persona, sin más, de Dios y más cercano a mí. Entonces, los católicos, los santos chinos, yo no los conozco, debe haber un montón de santos chinos. Yo le rezo a los santos criollos, al cura Brochero, a Crescencia Pérez, que fue el otro día de la fiesta de ayer, porque es más cercano a mí. Entonces, y es mejor, cuando él es más amigo de Dios y es más cercano, es más meritorio amar al amigo. Por lo tanto, es materia más conveniente el amor. Y por lo mismo, el acto de amor al amigo, que es más bueno y más cercano a mí, es mejor. En consecuencia, lo opuesto es peor, porque es peor odiar al amigo que odiar al enemigo. Odiar, voy a decir en un sentido más genérico, como hay que oponerse a los enemigos, como decía Liniers, en el sentido, el odio táctico, por decirlo de una manera, subordinado al amor del enemigo, ¿no? El segundo aspecto, el amor al enemigo sobresale por dos motivos. Primero, porque el amor al amigo puede darse por una razón que no sea Dios, como veíamos todos estos casos y ejemplos que hemos puesto, por amiguismo, digamos. En cambio, al enemigo tiene como razón única por amor a Dios. Es más meritorio en eso.
En cuanto, eso dice mucho San Juan de la Cruz, ¿no? Que los amores naturales, sobre todo a los familiares o los amigotes, hay que tener mucho ojo con eso, cuidado, el amor natural, porque puede que sea no por amor a Dios, y entonces pierde todo mérito, aunque no es que sea malo, pero no es meritorio ante Dios, ¿no? Los amigotes. En cambio, amar a los enemigos, si no es por amor a Dios, como decíamos antes, ¿no? Ninguna otra religión, ni el judaísmo, nos ha enseñado a amar al enemigo. Ni Aristóteles, que fue un gran moralista, por decir así, enseñó a amar a los enemigos, ¿no? Es solamente Jesucristo. Y por eso, porque por esto, la única razón por la cual yo puedo amar al que me hace mal a mí es por Dios. En segundo lugar, en el supuesto de que uno y otro, amigo o enemigo, son amados por Dios, muestra más fuertemente el amor a Dios, el amor que lleva el ánimo del hombre hacia objetos más alejados, es decir, al amor a los enemigos. Es un signo más claro de santidad de vida amar a los enemigos. Es más claro, porque es más difícil, es cierto. De la misma manera que se manifiesta más ardiente la fuerza del fuego cuanto más lejos difunde su calor. Entonces, un fosforito o la estufa prendida es muy distinto. Tiene mucha más calorías la estufa y calienta toda la habitación. Y el fosforito me calienta a mí. Pues tanto más fuertemente se demuestra el amor de Dios cuanto más difíciles son las cosas que se realizan por Él. Como es así más fuerte la fuerza del fuego, cuanto menos combustible, cuanto menos incendiable es la materia que puede quemar. Entonces, por ejemplo, para quemar el acero, no basta un fosforito. Están los altos hornos, ¿no? Que tienen no sé cuánto temperatura, 50.000 calorías, no sé cómo es el asunto, ¿no? Para fundir el acero. Y un fosforito no hace nada, ni lo calienta. ¿Ve la comparación que está haciendo, no? El amor como fuego. Sin embargo, como el mismo fuego calienta más de cerca que de lejos, así también la caridad ama con más ardor a los cercanos que a los lejanos. Desde este punto de vista, el amor a los amigos, considerado en sí mismo, es más ferviente, más quemante y mejor que el amor a los enemigos. ¿Sí? Entonces, en un sentido, es mejor amar al amigo y en otro sentido al enemigo. Son puntos de vista distintos, pero debería que amar a todos. Por Dios. Porque si no es por Dios, amamos más al amigo que al enemigo. Y más odiamos al enemigo si no fuera por Dios. Pero ya no es cristiano eso. Es aristotélico, por decir de una manera, o ni siquiera eso, ¿no? Por eso les iba a leer de San Juan de la Cruz. Y les voy a leer esto de San Juan de la Cruz. Dice así. Porque San Juan de la Cruz, los frailes carmelitas calzados, que era la reforma descalza, la descalcez, lo metieron preso. Lo querían matar por el mismo motivo, ¿no? Y él se escapa. Lo habían en un convento, lo habían puesto en un rinconcito así, preso, para que se muriera de hambre y sed, ¿no? Le daban de comer poquito, ¿no? Y él se escapa. Y entonces, y cuenta la historia, bueno, que después, comentando otros frailes, otras monjas carmelitas, comentando, Padre Juan, Fray Juan, ¿se acuerda cuando estuvo preso de lo que hicieron matar? Y él decía, no, lo que pasa es que ellos pensaban que estaba casi muriendo. Entonces dice, le escribe una monja en Segovia, por lo que a mí toca, hija, no se apene, que a mí no me da ninguna pena. De lo que tengo pena muy grande es de que se le eche la culpa a quien no tiene culpa. Porque estas cosas no las hacen, esta cosa de haberlo metido preso, ¿no? No las hacen los hombres sino Dios.
que sabe lo que nos conviene y ordena todo para nuestro bien. Es la mirada sobrenatural, ¿no? No piense otra cosa sino que todo lo ordena Dios. Y donde no hay amor, ponga amor y sacará amor. Donde no hay amor cristiano de Dios, hay que sembrar, hay que amar al enemigo. Y amando al enemigo, además de cumplir lo que nos dice Cristo, estamos sembrando el amor entre hermanos. Como decía el Nieves, también son nuestros hermanos. Hay que matarlos en la guerra, en la batalla, pero después no olvidemos que son nuestros hermanos. ¿Ve lo que dice San Juan de la Cruz? Donde no hay amor, porque vinieron los ingleses a invadirnos y etcétera, siempre amor y cosecha amor. No sé si funcionó con Liniers y con los ingleses, ¿no? Pero ese es el sentido cristiano. Y lo otro que pone... ¿Eso cuál es la referencia exacta? Una carta, la carta número 27. Carta a la Madre María de la Encarnación, de Segovia. Carta número 27. Y la otra carta, la carta número 31. Ame mucho a los que la contradicen y no la aman. Dice a una religiosa de Segovia también, no dice quién. Porque en eso, en amar a los que no me aman, se engendra amor en el pecho donde no lo hay. Como hace Dios con nosotros. Nosotros no amamos a Dios, pero Él siembra la caridad para que lo amemos. Como dice San Juan, la caridad consiste en que Dios nos ha amado y le hemos respondido con amor. Ame a los que lo contradicen y no la aman, como hace Dios con nosotros, que Él nos ama para que lo amemos mediante el amor que Él nos tiene. Entre el amor a los enemigos, a los contrarios, digamos, a los que nos hacen mal, porque tiene que ser así cristianamente, y no tiene que quedarse en eso, es decir, bueno, ya cumplí, recé una Ave María por mi suegra. No. Sembrar amor para que crezca el amor en la otra persona, en mí, ¿no? Como Dios, como hace Dios, porque Dios no se contenta con hacernos el bien, sino nos ama, que es mucho más que hacernos un bien. Amarnos para engendrar a nosotros el amor a Él, la respuesta amorosa que debemos de darle a Dios. ¿Cómo sembrar en la ignorancia? ¿Cómo? ¿Cómo sembrar amor en la ignorancia? O en lo feo, diría que bueno, es difícil, justamente por eso dice, a veces es más meritorio porque es más difícil y exige más capacidad de amar. Es así como usted dice, ¿no? Uno se plantea, ¿cómo hago? No sé. Y hay que buscar la vuelta, hay que buscar, pedir la gracia, pero también, digamos, saber mirar. Es como cuando dice San Tomás sobre la corrección fraterna, ¿no? Corregir al que yerra. Pero dice, ojo, tengo que ver si esta persona está dispuesta a aceptar que yo lo corrija. Pero dice en la Sagrada Escritura, los libros de las sapienciales, no corrijas al necio ni al soberbio, porque se pondrán en contra de ti. Es decir, el que no está dispuesto a aceptar una corrección, no hay que corregirlo, porque es para peor. O dice Cristo, no tiréis perlas a los chanchos, porque se volverán contra vosotros. Quiero decir que este amor, la parte práctica, es difícil. Y a veces habrá que rezar y nada más. No podremos hacer otra cosa. O a veces sí podremos hablar con fulano de tal y esto y lo otro. Es decir, que el amor no es algo ciego, sino algo lúcido. Implica la prudencia, por eso el don de consejo, el don del Espíritu Santo, perfecciona la prudencia. Porque el amor tiene que ser sabio y prudente, no de cualquier manera. Porque de cualquier manera se una gran zafarrancha. Como siempre les cuento el chiste, ¿no? Pero que es muy representativo, ¿no? De los scouts. Veo que los Boy Scouts tienen que hacer una buena obra por semana. Entonces, bueno, lo resumo. Había 3 Boy Scouts que ayudaron a una viejita a cruzar la calle.
porque es la buena obra que tienes que hacer. Y le pregunta, ¿pero por qué tenés 3 para una viejita? Y que la viejita no quería. Es decir, la obra buena, nos forzaron a cruzar la calle para cumplir con la buena obra. La obra buena tiene que ser pensada. No es de cualquier, el amor no es de cualquier manera, es prudente. Por eso digo, a veces no podemos hacer nada más que amar, lo cual es mucho, ojo, porque el amor es sobrenatural. Pero además, amar engendra amor. Suscita el amor en el otro. A la corta o a la larga, no sé. Y si no, quiere decir que no hemos sabido amar. Sí, o no, pero por lo pronto... Santa Teresita decía, ¿no?, que trabajar sobre cuando hay un mal o hacen un mal, devolver un bien. Mal. Claro, bien. Eso es San Pablo. Y dice constantemente, dice que en una carta, creo, no me acuerdo si es una de sus hermanas, constantemente. Y le pregunta, sí, constantemente. Porque constantemente estamos siendo malos, dice. Constantemente estamos inclinados a rechazar al enemigo. Por eso San Pablo dice, devolver bien por mal, devolver bendición por maldición. Porque, como dice San la Cruz, donde no hay amor, siembra amor y cosecharás amor. Porque siempre es posible, si no se lo puede corregir, como decía usted, porque no, pero siempre se puede orar, como decía usted, sí. Bendecir, pedirle a Dios. Y lo bendiga y lo ilumine. O sea, hay que amar lo bueno que puede haber actual o posible en esa persona, porque esa persona es criatura de Dios y es hijo de Dios. Como decía Liniers, son nuestros hermanos, aunque no nos guste. Padre, respecto a eso de Liniers, hasta es una cosa casi de sentido común también, no solo sobrenatural. La Convención de Ginebra, que no tiene nada de católico, dice justamente eso, que digamos, mientras hay un enfrentamiento entre las tropas, cada uno tiene que tratar de matar al otro. Sí. Pero en cuanto el otro ya está herido o sea rendido, ya no representa más un peligro. Claro. Entonces, al contrario, está la obligación de darle asistencia médica, de darle alimento. Bueno, pero esas leyes internacionales vienen por el cristianismo. Sí. Porque antes, al vencido, se lo había... Claro. No sé. Fíjese que en la historia argentina hubo un caso famoso, la guerra entre unitarios y federales. No sé si era Chacho Peñalosa o Facundo Quiroga, después de terminar una batalla, después dice, bueno, hagamos intercambio de prisioneros. Entonces, le devuelvo los prisioneros sin armas, por supuesto, y usted devuelve los prisioneros del otro, los unitarios. Y dice que el tipo se puso a llorar, el unitario, porque había matado a todos los prisioneros. Bueno, en la reunión de antes estábamos hablando de la batalla de Kadesh, que fue de Ramsés contra los hititas, ¿no? Y en el libro cita, es un historiador inglés que escribe el libro donde cuenta esto, y entonces cita la frase de un escriba del faraón, que decía que el faraón era tan bueno, tan generoso, que ordenó que a todos los presos les cortaran las manos. Ah, qué generoso. Claro, pero justamente después el historiador aclara, en aquella época lo común era que los mataran a todos, entonces cortarle las manos para que después no se pudieran sublevar era piadoso para la época. Bueno. Padre, ahora que lo de Liniers, que es triste.